quiero hablar del concepto de lo que es una derivada, que es la razón de cambio de una función. ¿Sí? Yo quiero ver cómo cambia una función cuando cambia la variable independiente. ¿Sí? Cuando hay un pequeño cambio de la variable, de hecho eso es un poquito evidente, ¿no? Si la variable cambia un poquito, esto va a cambiar por el triple. ¿Sí? Si esto aumenta en 1, pues esto va a aumentar por 3, ¿no? ¿Sí? Porque este aumenta, el cambio que está generando esta función va en 3 en 3. Es lo que significa significa ese cambio. Pero para una función en general, se planteó esa idea de la derivada. Y eso era porque imagínense que yo tengo un cuerpo que está cayendo. Entonces quiero calcular la velocidad que llevaba en el segundo t igual a 3. Entonces yo que tengo dejé que caer una pelotita a una altura, yo le llamo el 0, y quiero saber cuánto lleva recorrido en tiempo igual a 3. Yo sé que al inicio no va tan rápido, en el tiempo igual a 2 ya avanzó más, y en el tiempo igual a 3 ya avanzó todavía más, y en el cuarto todavía avanzó mucho más. Si yo quiero calcular cuál era su velocidad ahí, algo que podría hacer es ver cuánta velocidad, en qué posición estaba en el tiempo igual a 4, en qué posición estaba. Esto tenía una posición en 3 segundos y esto tenía una posición en 4 segundos. Yo mido esta distancia, mido este tiempo y calculo la velocidad como la distancia. La velocidad es la distancia dividida entre el tiempo. ¿Todos saben que la velocidad es la distancia entre el tiempo? Eso pasa cuando la velocidad es constante. Hay un problema aquí. La velocidad conforme sigue bajando se sigue incrementando. Entonces, esta distancia, esta velocidad es aproximada, me está dando un promedio de la velocidad, pero no es la velocidad instantánea que tenía en este punto. Lo voy a ver simultáneamente de una manera simétrica, de una manera gráfica. Imagínense que esta es la función que depende de la velocidad, que es la función de la posición, que depende del tiempo. Esta es la posición en función del tiempo. Y esto es el tiempo. Si yo hago una gráfica de cómo va avanzando la posición con el tiempo, sería algo, por ejemplo, así. ¿Me siguen? Me voy a llamar la atención allá atrás. Entonces, si yo estoy viendo cómo cambia si yo estoy viendo cómo está cambiando la posición en el tiempo y yo quiero calcular la velocidad, yo lo que haría es tomar dos puntos y ver cuánta distancia hay entre estos dos puntos. Esto me está dando la posición de ese punto. Y este vamos a tomar que es nuestro punto T. ¿Sí? En 3 segundos. Vamos a decir que es en 3 segundos. Entonces, esta es la posición en 3 segundos. Y esto es la posición en 3 más un cachito de tiempo. ¿Sí? Cuando yo escriba la letra delta, significa un incremento. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber cuánto medía aquí y cuánto medía en 3 más ese cachito. Ese cachito puede ser una centésima, una décima, una milésima, una cien milésima. ¿Sí? O sea, esto podría ser 3 y esto podría ser 3.01. Donde delta t sería 0.01. O sea, es 3 más un cachito de tiempo. Como que yo le tomara fotos. Yo quiero calcular la trayectoria, entonces agarro una cámara rápida y empiezo a tomarle muchas fotos. ¿Sí? Si yo quiero calcular la velocidad, lo que tengo que ver es cuánto recorrió, que es esto, en cuánto tiempo, que es esto. ¿Sí? Entre más simultáneas estén las fotos, más preciso es el resultado. Si se dan cuenta, este valor de esta división, de esto, lo que le estoy diciendo de la velocidad, es esto, que es la distancia, y esto es su tiempo. Entonces la división de este valor entre este valor. Si ustedes lo ven como trigonometría, si yo dijera que esto tiene un ángulo θ, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona esto entre esto? ¿Qué función trigonométrica me da el valor de este cateto entre este cateto? ¿Qué cateto es este? El cateto opuesto, ¿no? ¿Qué cateto es este? ¿Okay? Si yo calculo la velocidad, que es el cateto opuesto, el cateto adyacente, que es la distancia entre el tiempo, perdón, y eso es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿quién es el cateto opuesto
tangente, ¿no? Es igual a la tangente del ángulo, ¿sí? La velocidad de alguna manera aquí está relacionada con la tangente de este ángulo. Sin embargo, no sé si se dan cuenta que en este ángulo, para ese valor, esta recta no tiene la pendiente totalmente exacta. De hecho, la pendiente, si yo quisiera ser más precisa, se vería como así, ¿no? Si yo voy acercando, si voy haciendo la delta t más chiquita, para sacar un nuevo punto, entonces sería este punto para t, para hacer un incremento más chiquito, este punto para x de t, y al estar más cerquita, la pendiente sería una mejor aproximación, ¿no? ¿Sí? Entre más voy juntando estos puntitos para sacar esa pendiente, más preciso viene siendo mi valor, ¿no? Mi valor debería ser totalmente preciso cuando los puntos están juntos. ¿Sí? Entonces voy a regresar a la definición de nuevo de la velocidad. Estoy haciendo simultáneamente lo que es la parte gráfica y lo que es el parte de la función. Entonces, la velocidad, si yo lo veo, sería la distancia. La distancia era cuánto valía la posición en el segundo 3 más un cachito de tiempo menos la posición en el segundo 3. ¿Sí? Estoy tomando una posición, la estoy dejando correr tantito y esto me está diciendo cuánto avanzó. Es una posición, la dejé correr tantito y cuánto avanzó, ¿no? Esto me está diciendo cuánto avanzó. Y el tiempo, ¿cuál sería, cuánto tiempo pasó? Si fui de 3 a 3 más un cachito. Un cachito, ¿no? ¿Sí? Esto sería lo que me diera la velocidad tal cual, aproximada, obviamente, entre más chiquito este cachito, más preciso. Si yo quiero una precisión absoluta, entonces existe una cosa que hemos estado viendo una y otra vez que se conoce como el límite. Porque yo no puedo hacer esto cero, pero puedo ver cuánto iba a valer cuando iba a ser cero. ¿Sí? Ahora, les puedo dar una función de la posición. Por ejemplo, la posición de un cuerpo que cae está dada por esta fórmula. 4.9 por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta es la gráfica que está describiendo esta curva. 4.9 por el tiempo al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber cuál es la velocidad, simplemente tengo que irme al límite. Cuando ese cachito de tiempo tiende a 0, de la posición de 3 más delta t menos x de 3 sobre delta t. Si ahora sustituyo lo que da la función, sería, la función es 4.9 por, ¿qué pongo aquí? ¿O cómo se escribe esto? ¿Quién es x de 3? A ver, ustedes no saben. ¿Quién es x de 3? ¿Se acuerdan cuando se evaluábamos funciones? ¿Cómo se evalúa una función? Se sustituye, ¿no? X de 3 sería 4.9 por 3 al cuadrado, ¿no? Y aquí, ¿quién sería x de 3 más delta t? 4.9 por C3 más ese cachito de tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Cuando yo sustituyo una función, simplemente en lugar de la letra, pongo lo que viene adentro, ¿no? Si x de t es 4.9t, aquí es 4.9 por 3 al cuadrado, aquí es 4.9, paréntesis al cuadrado de 3 más un cachito de tiempo. ¿Sí? Siempre que evaluamos una función, lo que hacía era poner esto en lugar de la letra, ¿no? Entonces aquí estoy embonando el 3 más delta 3 en lugar de la letra. Esto entre delta t. Ahora, sí saben que si yo me voy así a sustituir a lo bestia, esto me daría, cuando tienda a 0, lo mismo que esto. Y aquí me quedaría un 0. Y me quedaría aquí abajo otro 0. Y eso sería un indeterminado. Entonces voy a ir por otro camino, porque 0 entre 0 no me dice nada. Vamos a evaluar este límite. Sería el límite, cuando el tiempo tiende a 0, de 4.9, elevo el binomio al cuadrado, que sería el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo,
2, 6 por delta t, ¿no? Más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Esto lo vimos en las teorías de un binomio al cuadrado, pero era de la fórmula que a más b al cuadrado es igual a a cuadrada más 2ab más b cuadrado. Y esta fórmula que estoy usando aquí. Menos 4.9 por 3, por 9, ¿no? Y aquí dije 9 al cuadrado, perdón, era 3 al cuadrado, perdón. Sobre, voy a cambiar el título, ¿no? Delta t. Bueno, voy a hacer, como he dado tantas cosas, voy a volver a hacer un repaso rápido de lo que acabo de decir, para que me sigan los que ya se perdieron. O sea, yo quería calcular la velocidad de algo. Si yo quiero calcular la velocidad de algo, tengo que dividir su distancia entre el tiempo. ¿Sí? Si yo quiero calcular la velocidad lo más precisa posible, tengo que hacer tender el tiempo, la diferencia de tiempo al cero. ¿Sí? Si yo quiero calcular su velocidad en este punto, lo que tengo que hacer es que el siguiente punto que evalúe sea lo más aproximado posible. ¿Sí? Para el tiempo igual a 3.0001, ¿no? Entre más aproximado, más preciso. La diferencia de tiempo pues sería la resta de esto menos esto, ¿no? O sea, sería 0.0001. Y la distancia, sería el tiempo, ¿no? Y la distancia sería la diferencia de lo que estaba acá, de la posición que tenía aquí, menos la posición que tenía acá. ¿Está ahí, va? Entonces, esta es la posición final, es lo que diríamos yo que es la posición final. Esta es la posición inicial, ¿no? Y las estoy restando. La posición inicial final menos la posición inicial me da la distancia. Y esto es lo que pasó de tiempo. Estoy sustituyendo la ecuación. Esto lo voy a hacer general, pero estoy viendo un caso específico, ¿no? La fórmula de la posición está dada por ese valor. Lo sustituí aquí. Estoy haciendo las cuentitas. Y ahorita van a ver que se me eliminan cosas. Esto es igual al límite cuando delta p tiende a 0 de 4.9 por 9 más 4 por 6 es 36, ¿no? ¿Cuánto es? 24, ¿no? 24 delta t más pero eso no lo multipliqué, no era por 4, es 4.9 por 6. ¿Cuánto es 4.9 por 6? Es como 5 por 6 menos 6 décimas, 30 menos 6 décimas sería 29.4, ¿no? ¿Sí? 29.4 delta t más 4.9 delta t cuadrada menos 4.9 por 9. No hice esta cuenta porque esto se va. ¿Sí? Todo esto dividido entre delta t. Cuando divido eso entre delta t, este se va con este y se va con una de estas. ¿Sí? El delta t se va con una y con la otra. Y esto sería igual al límite cuando ese incremento de tiempo tiende a 0, cuando ese tiempo que debo pasar tiende a 0, de 29.4 más 4.9 delta t. Y entonces con eso tiende a 0, esto se va. Entonces la velocidad instantánea en ese tiempo es de 29.4 metros sobre segundo. ¿Sí? Yo estoy calculando la velocidad instantánea. Generalmente no es una buena idea hacerlo para un solo valor porque es una galaxia enorme para un solo valor. Entonces lo voy a hacer más general. Voy a regresar acá. En general, si yo quiero ver cómo cambia una función, es lo que defino como la derivada. La derivada es la tasa de cambio de una función. ¿A qué razón, a qué valor está cambiando? Si es un valor negativo, quiere decir que está disminuyendo. Si es un valor positivo, está aumentando. Es como la pendiente de esa cosa. Y la derivada, que se define como la derivada respecto, por ejemplo, x de una función en x, es lo mismo que el límite cuando el cambio de ese valor tiende a 0, que fue lo que hice aquí. El límite de delta t tiende a 0 de cuánto cambió la función. O sea, cuánto cambió la función es la función en el punto final
menos la función en el punto inicial, ¿sí? Dividido entre delta x. A ver si me siguen. Voy a hacerlo general. Aquí estoy cambiando delta t por delta x, ¿no? Es el valor de es la variable independiente. Y eso es igual al valor de la función en la variable más un cachito menos el valor de la función. Esto es lo que tenemos acá. El valor de la función en un tiempo más un cachito de tiempo menos el valor de la función. Eso me está diciendo este valor. Si yo lo hago de forma general, si esto es f de t, entonces, y esto vale t, es más, lo voy a hacer con x. Esto sería f de x, esta sería la función, este sería el eje x, y esta sería la función f de x, ¿no? La función está dada por esta curva. Lo mismo sería un valor x inicial y un valor x más un cachito. Esto se va a traducir en dos puntos. Una función en x y una función en x más ese cachito, ¿no? Entonces, esta cosa es esto de aquí arriba, ¿sí? Este valor de acá, cuánto cambia la función. Y esta cosa, ¿cuánto vale esto? X más delta x menos x, ¿cuánto vale? Delta x. Delta x, ¿no? El cachito, lo que se incrementó. Esto es lo que se define como una derivada. Estoy diciendo cuánto está cambiando una función, el límite de la razón de cambio cuando les dejo avanzar lo menos posible, el cachito más chiquito que yo pueda. ¿Sí? Estoy viendo que para un incremento voy a tener un cambio. Y entonces quiero ver el límite cuando el incremento tiende a cero. Estoy diciendo, conforme yo junto estos dos puntos, si tú tienes este punto y este punto, te da esta pendiente, ¿no? Si voy juntando estos puntitos, la pendiente se va haciendo la tangente. Cuando los puntos están totalmente juntos, entonces tengo la pendiente perfecta, que sería esto, ¿sí? Y esa pendiente es lo que conocemos como la derivada. Entonces es la tasa de cambio y también la pueden entender como la pendiente de la recta tangente a su curva. Son las dos cosas. Obviamente no vamos a hacer todo este proceso para todas las derivadas que vamos a hacer. De hecho voy a subir una tabla de derivadas a la página y con esas vamos a trabajar. Pero quiero que entiendan que viene de ese proceso. De lo que estoy haciendo, yo cuando calculo una derivada estoy viendo cómo está cambiando la función. Estoy dejándola crecer un cachito y ver cuánto se incrementa. Y lo divido entre ese cachito que lo dejé incrementarse. Saco el límite cuando esto tiende a cero. No sé si algunos ya han visto derivadas en la prepa. ¿Sí? Que ya hayan Hay algunas fórmulas que, por ejemplo, recuerden. Por ejemplo, se sabe la fórmula de esto, la derivada respecto de x de una constante por x a la n. Sí. Es n por c menos X a la n. n. ¿Okay? Entonces voy a primero plantear las fórmulas y voy a demostrar esa. Es la única que voy a demostrar. Porque de demostrar todas es el tiempo que podemos utilizar. Es más que nada para que vean que sí tienen un sentido. Todas las fórmulas que les dio es porque alguien se puso a hacer toda esa talacha y llegó la formulita. La primera cosa, ¿cuál es la derivada? Esta es la primera fórmula. La derivada respecto a x de una constante. ¿Por qué? La derivada de la constante. Ajá, ¿pero por qué? Aquí, argumentalo. ¿Qué es la derivada? La tasa de cambio. ¿Ok? Pero no tiene ninguna variable, entonces Una constante, ¿cambia? no. Porque es una constante, por eso se llama constante, porque no cambia. Si es una constante, no hay tasa de cambio. Eso se mantiene siempre igual. Si no hay tasa de cambio, no hay cambio. O sea, una constante, si yo la grafico, es esto, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente de una horizontal?
¿Nunca han calculado la pendiente de una horizontal? ¿Conoce la ecuación de la recta y igual a mx más b? Donde esto es la pendiente, esto es el valor en origen. Si yo les digo y igual a 5, estoy dando por hecho que la pendiente vale 0. Porque sería 0 por x, simplemente y es igual a 5. ¿Sí? Una pendiente, aprendan eso, una pendiente hacia arriba es una pendiente positiva, se va haciendo chiquita. Una horizontal no tiene pendiente. Por eso, ¿sí? Pues vean la pendiente como una inclinación, ¿no? Un camino recto no está inclinado, entonces la pendiente es la inclinación. No hay pendiente, no hay inclinación, perdón, no hay pendiente. Hacia abajo sería una pendiente de qué signo? Negativa, ¿sí? Entonces, la derivada de una constante es 0 porque las constantes nunca cambian. Si yo avanzo en x, no hay ningún cambio en y. Entonces, por eso esto vale 0. Lo que significa. La función, la derivada lo que me está diciendo es, yo en este punto, si avanzo, ¿cuánto me va a cambiar? ¿Sí? Por ejemplo, aquí la derivada sería positiva, ¿no? Porque si yo avanzo, esto sube. Pero aquí la derivada sería negativa. Porque si yo avanzo, esto baja. Entonces, voy hacia abajo. La derivada me está diciendo eso, cómo está cambiando. Va a aparecer ahorita, bueno, ¿y esto para qué rayos es esto de cambio? Tiene una cantidad de implicaciones brutales. Desde que si ustedes tienen una función, no sé, de una... Ustedes generan, por ejemplo, un proceso de fábrica y logran establecer una ecuación que describa cuánto es la ganancia de acuerdo a la cantidad de elementos que producen. Bueno, pues resulta que si... Imagínense que esto es las ganancias, ¿no? Y estos son los productos. Y entonces, yo veo que describe una recta así. Y yo quiero encontrar este punto. Si yo quiero encontrar este punto, simplemente tengo que ver cuando la pendiente o la derivada pasa de tener un valor positivo a un valor negativo. Esto pasa en el punto máximo. Entonces, si yo derivo igual a 0, puedo encontrar puntos máximos de cosas. Eso sirve para eficientar un montón de cosas. Tú puedes, por ejemplo, generar, hay un problema que vamos a hacer al final, que es si tengo una lata de 1 litro y quiero de saber cuál es la dimensión que le tengo que dar al radio de esa lata. En función del radio, pues va a cambiar la altura, ¿no? Que tiene 1 litro de capacidad, para que la cantidad de material que yo voy a gastar sea mínima. Porque yo puedo tener una lata de 1 litro así, pero súper delgadita, pero gastaría un chingo de aluminio. Si la voy comprimiendo, gasto menos aluminio, es menos área para el mismo volumen. Pero si la hago demasiado flaca, igual pierdo eficiencia. Entonces, si yo quiero encontrar cuál es el radio perfecto para que yo gaste para que tenga la mínima área, yo tendría un gasto mínimo de aluminio. Si ustedes van a una fábrica como la Costeña, que produce varios millones de latas al día, o varios miles de latas al día, y le haces que ahorre 30 centavos de material por cada lata, si la multiplicas por 300,000, ya es 10 veces tu salario, ¿sí? Entonces, esos costos para las empresas que producen a lo bestia, esos centavitos, cuando tú haces una eficiencia de un proceso, se multiplican por mucho dinero y pagan mucho dinero por hacer eso. Y esta es la ventaja de tener derivadas. Tú puedes obtener cuando las cosas cambian, puedes encontrar mínimos y máximos de ciertos procesos o de ciertas funciones. Bueno, la segunda fórmula que les va a ser útil. Si yo tengo la derivada respecto a x de varias funciones, de f de x más g de x más h de x, es lo mismo que la derivada respecto a x de cada una de ellas. G de x de h de x. ¿Sí? O sea, si yo les pongo un polinomio, nomás le sacan la derivada a cada uno de los términos. Ahí está la derivada. Regla número 3. La derivada respecto a x de una constante por una función es lo mismo que la constante por la derivada respecto a x de la función. Eso pasa porque la derivada es un límite. Y si tú, por ejemplo, sacas el límite de una constante por algo, cuando x tiene un valor, es lo mismo que la constante por el límite de ese valor.
Por ejemplo, si yo les tengo la función 5 por x al cuadrado y les pido el límite cuando x tiende a 2 de eso, es exactamente lo mismo que 5 por el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado. Sustituyan, me voy a tratar acá. Sería 2 al cuadrado por 5. Aquí tengo el sería 2 al cuadrado por 5. ¿Sí? Y entonces, como es un límite esto, porque esto es un límite, ¿qué puedo sacar constante de? La derivada de una constante con una función es simplemente sacar la constante. Y cuarta es la que ella mencionó. La derivada respecto a x de una constante por x a la n igual a n por la constante por x a la n menos 1. Y eso lo voy a demostrar. Es la única que voy a demostrar porque es una talachota. Entonces, voy a aplicar la definición. La derivada respecto a x de x a la de una constante por x a la n es igual al límite cuando x delta x tiende a 0 de la función que es esto, c por x más delta x a n, estoy aplicando la x en x más delta x menos c por x a la n, todo eso dividido entre delta x. Como tengo una constante que está multiplicando todo y quedamos que yo puedo sacar la constante de los límites, voy a sacar esa constante. Me va a quedar igual a la constante con el límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x a la n menos x a la n sobre delta x. Ahora, esto es un binomio a la n, al término que se me pega la gana. No sé si alguna vez vieron el triángulo de Pascal. Queda para que cuando ustedes quieran calcular a más b a la n, lo pueden hacer con un triangulito así. ¿Sí? Sumo estos dos y me da 2. Vuelvo a hacer 1, sumo estos dos y me da 3. Y esto me da 3. Vuelvo a poner 1, sumo estos dos y me da 4, 6 y 4. Y estos son los coeficientes de un binomio a la n. O sea, si yo tengo, voy a tener que irme para acá. Si yo tengo, por ejemplo, a más b al cuadrado, los coeficientes serían 1, 2 y 1. Y lo que hago es que comienzo con este al cuadrado, después a este le bajo 1 y a este le subo 1. Y después a este le bajo 1, que desaparece, y este le subo 1. Por eso es la fórmula del binomio al cuadrado. El binomio al cubo es 1, empiezo con el cubo, el siguiente coeficiente es 3, al a le bajo 1 y al b le subo 1, el siguiente coeficiente es 3, al a le bajo 1 y al b le subo 1, y el último lo elevo al cubo. ¿Sí? Estas son las fórmulas de binomios a la potencia que se les pegue la gana. Entonces yo puedo ver que x más delta x a la n es igual c por el límite cuando delta x tiende a 0 de x a la n, porque el primero sería x a esa potencia. El siguiente, no sé si noten que a la 2, el siguiente coeficiente es 2. A la 3, esto es n igual a 2, es n igual a 3. A la 3 el siguiente coeficiente es 3. A la 4, el siguiente coeficiente es 4. Entonces, siempre el siguiente coeficiente es la n por x a la n menos 1, porque es lo que estoy haciendo aquí. Le bajo un grado al siguiente término por delta x. Sería el siguiente término. Los siguientes términos, eso sí, no tengo ni idea quién sería, porque no sé a qué potencia está. Pero sería, no me va a importar porque se me van a ir. Entonces va a ser una cosa por x a la n menos 2 por delta x cuadrada, voy subiendo, más otra cosa por x a la n menos 3 por delta x al cubo. Todo esto, bla, 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 y al final, menos x a la n.
todo eso va dividido entre delta x. Ahora, divido todo entre delta x. Me queda la constante, estoy continuando por aquí. Me queda la constante por el límite cuando delta x tiende a 0. De x a la n menos x a la n se me van a ir. ¿Sí? El primero y el último se me van. Y me queda n, xn menos 1. Este se va con este. Y se va con cada uno de estos, ¿no? Más algo por x a la n menos 2, pero aquí sí me sobrevive una delta x, más otra cosa, xn menos 3, y me sobrevive un delta x cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo hago delta x igual a 0, se va, y me queda que es igual a c por n por x a la n. Entonces, todas las fórmulas que les voy a poner de derivadas, es alguien que tuvo la paciencia de hacer toda esa talacha horrible para llegar a la fórmula. Vamos a trabajar con fórmulas, no quiero tanto que, pero quiero que vean de dónde sale, o sea que sepan que las matemáticas no es así como que designio divino y las derivadas son así porque se me echó la gana, ¿no? Las derivadas salieron, esas fórmulas que están dando salen de un límite cuando una función tiende, cuando el cambio de la variable tiende a 0, de la función en ese valor más ese cochito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aplicación de las fórmulas. Si yo ya probé que esto funciona para cualquier valor, si yo les pido, porque vamos a calcular un montón de derivadas, no sé si ya checaron la tarea. ¿Sí? Entonces ya veo que la segunda parte son derivadas. Entonces la segunda parte son derivadas. Primero, ejercicio. Imagínense que quiero sacar la derivada de 8x al cubo. Según la fórmula, ¿qué sería? ¿Cuál fórmula utilizaría? La cuarta, ¿no? La cuarta, ¿no? ¿Quién sería mi constante? 8. ¿Y mi n? 3. Entonces, según la fórmula, 8 por 3. la potencia viene multiplicada por la constante. ¿Sí? Fíjense, aquí estoy multiplicando esto por esto. Y esto le quito 1. ¿Sí? Es lo que está haciendo esto. Estoy bajando la potencia, lo multiplico por la constante y le quito 1. Entonces, sería 8 por 3, 24. Y al 3 le quito 1, ¿me queda? Eso es la derivada. ¿Sí? O sea, esta función cambia así. Esta función va cambiando así. Si ustedes tienen una constante, de hecho este es un caso específico de la 3, la derivada respecto a x, de 3x, según la fórmula sería 3 por 1, x a la 1 menos 1, ¿no? Porque le quito 1. 1 menos 1 es x a la 0. ¿Cuánto es una potencia a la 0? 1. ¿Todos saben por qué una potencia a la 0 es 1? Si no saben, pregunten, ¿por qué chingados es a la 1? No se vayan nada más con la quinta. ¿Por qué? ¿Por qué x a la 0 vale 1? O sea, ¿conocen esta propiedad? Que cuando yo divido x a una potencia es la resta de las potencias. ¿Sí? Por ejemplo, x a la 5 entre x a la 3 es igual a x a la 5 menos 3. ¿La conocen? Sí. Entonces estoy aplicando esa misma regla. X entre x es igual a x a la 1 menos 1. Y eso es x a la 0, ¿no? ¿Y cuánto es x entre x? Entonces, cualquier cosa a la 0, porque x puede ser lo que se les pegue la gana, vale 1. Pues todo simplemente vale 3. Quiere decir que la función 3x, y igual a 3x, que es una recta, tiene una tasa de crecimiento de 3 y tiene una tangente de 3. Es lo que con la función y igual a 3x, la pendiente es 3. La pendiente es 3. ¿Sí? La pendiente siempre va a valer lo mismo. Lo que está significando una variable. Entonces, si quieren, pueden poner la 4.1, que es un caso específico. La derivada respecto de x de una constante por x es la constante, porque les va a quedar x a la 0. Voy a borrar ya.
para derivar polinomios, la derivada respecto a x de 3x quinta menos 6x cuadrada más 6. Lo que pasa. Es la derivada de 3x quinta. Aplico la segunda, ¿no? Ajá, por la derivada, no más la derivada de. La derivada de Menos 3x la quinta derivada. menos la derivada de 6x cuadrada más la derivada de 6. ¿Y quién es cada uno? Ah, es la derivada. Sí, sí, Ajá, es la derivada. Segunda llamada de atención allá atrás. ¿Quiénes están poniendo atención en la clase? 15x a la Esto no vale por una asistencia. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? A ver. 15. A ver allá atrás, porque no quiero decir, me estaba ignorando porque ya lo saben hacer. Son 15x a la ¿Cuál es la cuarta. derivada de 3x a la 5? No le digan, por favor. Después ya no va a haber segunda oportunidad del examen, no te recuerda que no sé qué, yo lo estoy explicando ahorita. Entonces, ¿qué dice la fórmula esta? Multiplico el exponente por la coeficiente Y le y le resto. bajo 1 al exponente. Entonces multiplico el exponente 15. por el 3 15x a la cuarta. y le bajo 1. Menos, multiplico el exponente 12x 6 y le bajo 1. ¿Y la derivada de una constante? 0. Esa es la derivada. ¿Ya? Es la derivada de polinomios. No se ve muy complicado. Para el primer ejercicio, ¿cuánto queda de tiempo? Entonces da tiempo para un sello. Quiero que calculen la derivada respecto a x de 3x octava menos 6x cuarta más 6x menos 1. Si quieres ya páralo, porque ya lo demás son ejercicios.